Efectivamente estamos en uno de los sectores medulares en el debate no solamente político, sino sobre todo aspiracional y social, en donde además del Estado pues intervienen naturalmente los propios trabajadores, la propia población, pero también el sector privado. Frente a esto tenemos un fenómeno creciente y que pareciera, en fin, ya perdurable o coincidente con el desarrollo contemporáneo del Perú, que es la informalidad laboral. Uno de los propósitos de la administración de Pedro Pablo Kuczynski es poderla bajar esta informalidad del 65% a un 35%. ¿Cuál es el panorama en ese terreno? Y para ir por partes, porque en realidad estamos hablando de algo bastante más complejo y, como digo, en donde intervienen muchos actores. Efectivamente, don Raúl, la situación del mercado laboral peruano es de bastante fragilidad. Es un mercado poco estructurado, es un mercado en donde prima las modalidades de trabajo informal, subempleo, o trabajos con muy poca capacidad de generar valor agregado. Para darle una información que pinta esto de cuerpo entero, no solamente tenemos en el país 70% de informalidad laboral, sino que dentro del 100% de los peruanos que trabajan en cualquier modalidad, aproximadamente 65% de ellos lo hacen en unidades productivas muy pequeñas, microempresas entre 2 a 10 trabajadores o en unidades individuales no profesionales y no técnicas, o finalmente como trabajadores empleados en grupos familiares sin remuneración. Por lo tanto, tenemos más de 2/3 partes de los trabajadores peruanos que están ubicados en entornos laborales muy poco proclives a la productividad, en donde la tecnología prácticamente no tiene un rol importante y donde el desarrollo profesional, técnico, laboral de la persona está muy limitada. Por lo tanto, tenemos que enfrentar no solamente la informalidad, que quita a los trabajadores peruanos de una posibilidad de una adecuada cobertura en seguridad social y de una adecuada cobertura en legislación laboral sobre sus derechos laborales, en donde hoy día prácticamente solo 30% de ellos gozan de esto, sino que además tenemos que fortalecer la capacidad del mercado para poder captar trabajadores en entornos mucho más productivos. Y estamos hablando de una población también relativamente joven, ¿no es cierto? Hay una presión de juventud muy fuerte, por un lado. Por otra parte, todo no depende del Estado, es decir, en otras palabras, ¿qué cosa es lo que tendría que conjugarse con el sector privado, por una parte, y luego, sin duda, potenciar enormemente educación, porque finalmente la única forma de salir de este aprieto, por lo menos de la informalidad en una buena proporción, es la calificación y ir progresivamente educando a la gente? Efectivamente, nosotros tenemos 6 ejes de acción en el Ministerio para esta gestión. Uno es el principal, la informalidad y las desavenencias del mercado laboral que he mencionado. El segundo tiene que ver con lo que usted menciona, don Raúl, la juventud. La empleabilidad de los jóvenes en el Perú está muy limitada. De hecho, el nivel de desempleo es 4 veces el nivel de desempleo del promedio de los trabajadores peruanos. Es terrible. Es muy fuerte. El nivel de informalidad es aún mayor, es cerca de 80%, y el desenganche laboral entre terminar los estudios técnicos superiores o colegiales con el mercado laboral es muy alto. Para muestras, un botón. De los jóvenes que tienen estudios técnicos o superiores que ingresan al mercado laboral, sus primeros trabajos, en más de 2/3 partes de ellos, no tienen ningún enganche con lo que estudiaron. Prácticamente tienen que tomar el trabajo que está disponible y no pueden, por lo tanto, desarrollar una línea profesional adecuada. Tenemos que trabajar mucho con el Ministerio de Educación, de hecho lo venimos haciendo, y tenemos que trabajar mucho con programas promotores para la empleabilidad de los jóvenes. Tenemos programas en el Ministerio como Jóvenes Productivos, temas de orientación vocacional, la bolsa de trabajo, que nos permite esforzarnos para que cada vez más los jóvenes tengan una mejor posibilidad laboral. También estamos trabajando con los gremios empresariales principales, porque el sector privado tiene mucho que ver en esto, para poder identificar con precisión los requerimientos de los sectores, sobre todo por las regiones del país, y establecer mecanismos de formación técnica que permitan que los jóvenes sean más empleables por las empresas, enganchando también con un programa que queremos potenciar muy fuertemente, que es el de educación dual.
en donde se complementa la educación técnica de los jóvenes previo a ser enganchados en programas con industrias, con sectores productivos preestablecidos con el Ministerio para que puedan seguir siendo entrenados en el trabajo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como Estado para facilitar todo esto? Tenemos que también aligerar la legislación laboral. Permitir que las modalidades de contratación sean mucho más expeditivas. Por ejemplo, ¿qué cosa es eso de aligerar la Por ejemplo, legislación? tenemos una legislación que permite que las empresas le den una formación laboral a los jóvenes en el trabajo, con sus derechos y pagándoles, ¿correcto? Eso no está en discusión. Pero toda la burocracia que se le exige a la empresa para poder cumplir con este requisito es enorme y por lo tanto las empresas simplemente prefieren no hacer todos estos trámites y gestiones, estos informes enormes que terminan siendo documentos que realmente no agregan mucho valor para establecer planes de capacitación a mediano y largo plazo, para establecer informes de resultados posterior al entrenamiento de los jóvenes, para poder hacerle un seguimiento adecuado a cómo va ese nivel de empleabilidad en las industrias, que termina siendo muchísimo papeleo que tenemos que simplificar. Tenemos que hacer mucho más ágil la contratación de jóvenes para estos programas que ya existen y que son utilizados todavía parcialmente. Así como eso hay varios otros ejemplos. En ese terreno uno siempre se pregunta por qué la experiencia de Senati no se multiplica, por qué no se amplía. Entonces, reconocemos que en efecto ha hecho cosas sumamente interesantes por más de 2 décadas o 3, ¿no es cierto? Senati es un excelente ejemplo de un muy buen caso de éxito. La calidad de los entrenamientos que se sacan en Senati son muy buenos. ¿Por qué desde el nivel del Estado no se aplica esa posibilidad de atraer también a pequeños y medianos empresarios que formen o ayuden a formar gente? Tenemos que trabajarlo a nivel regional sobre todo. Si recordamos, durante la campaña electoral el presidente Kuczynski planteó ese esquema. Él planteó fortalecer los institutos técnicos a nivel de las regiones. Existe ahora ya una nueva legislación en torno a la instrucción técnica que tenemos que comenzar a poner en marcha. Creo que tiene elementos interesantes que pueden permitir el crecimiento de estas inversiones, y luego tenemos que también involucrar al sector privado, porque son finalmente las empresas grandes los que mueven la economía regional, aquellos que van a requerir sobre todo la mano de obra calificada de los jóvenes. O sea, aquí si lo hacemos bien tenemos un campo para generar sinergias bien importantes y estamos trabajando en eso. Ministro Graus, uno de los sectores productivos que más empleo genera es la construcción. Y sobre este punto tenemos un viejo reclamo de los sindicatos de que se haga un registro de los trabajadores para eliminar a los delincuentes que se habían infiltrado en ese sector y que estaban extorsionando a los empresarios y a los trabajadores. Tengo entendido que usted ha impulsado la creación de este registro. ¿Estamos seguros de que no hay dirigentes sindicales que en realidad están ahí para extorsionar ahora y que favorecen que este sector productivo pueda seguir generando empleo? Efectivamente hemos fortalecido todo este registro nacional de trabajadores de construcción civil. Lo real es que lo recibimos del gobierno anterior, por lo tanto no fue generado en esta gestión, pero sí lo hemos valorado y lo hemos fortalecido. Estamos estableciendo que en cada vez más regiones este registro se vaya dando. Ya hemos aperturado el registro de trabajadores de construcción civil en Lima y en Callao, donde está la mayor masa de ellos. Tenemos hasta el momento 130.000 trabajadores inscritos a nivel nacional y vamos a llegar a fin de año con más de 200.000 para terminar el próximo año con este registro integral, en donde los trabajadores que demuestren, para estar inscritos tienen que demostrar tener una hoja limpia de antecedentes penales y policiales, para que no puedan infiltrarse ahí gente indebidamente vinculada a un sector tan pujante como la construcción, en donde el 99% de los trabajadores son honestos y muy competentes, pero hay un pequeño porcentaje que se infiltra. ¿Para qué? Para luego, a través de algunos sindicatos que también estamos depurando, puedan tomar algunas obras y utilizar armas delictivas para poder extorsionar a los constructores. Eso está trabajándose con el Ministerio del Interior. Hemos tenido mejora en los últimos meses. La incidencia de esta situación está menguando y de hecho los registros sindicales
para nuevos sindicatos de construcción civil están siendo mucho más exigentes que antes y estamos depurando a nivel nacional la inscripción de los sindicatos que ya existen. Llegará el momento, concluido este ciclo, el próximo año, en el primer semestre, en donde para hacer una obra de construcción civil se deberá contratar únicamente a las personas que están inscritas en el registro y con lo tanto podemos tener un poco más de tranquilidad en ese tema. Le hago una pregunta un poco complicada, pero apelando a su conocimiento laboral, porque sospecho que va a traer, que esto va a traer algún tipo de crítica y sería interesante saber cuál es su posición. El gobierno sacó una ley, que es verdad que es para sector público, que usted no necesariamente revisa, que impide que personas con alguna sentencia firme por casos de corrupción no pueden ingresar al servicio público nunca más. Y ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski, acá con nosotros, nos comentó que el señor Alfredo Jailili ha sido contratado por el Ministerio de Economía para ver la reorganización del CIS. El señor Jailili, a quien le tenemos muchísimo respeto profesional, desgraciadamente por los vínculos, por el puesto que ocupaba en el momento de la caída del gobierno de Alberto Fujimori, terminó condenado por haber pagado la CTS del señor Montesinos. Todos entendemos que fue una situación complicada, se le indultó después por razones de salud. ¿Cómo regresa al gobierno cuando el gobierno acaba de dar una ley que justamente cerraría las puertas, y desgraciadamente para todos, ¿no es cierto?, en ese tipo de situaciones? La pregunta evidentemente va en contra de uno de los mandamientos del presidente, en donde los ministros tenemos que concentrarnos en nuestra propia cartera, pero no voy a evadir una opinión. Pero le pregunto una opinión de especialista en cuestiones laborales, ¿no? Además, porque la crítica va a venir y sería interesante, sí, ¿no? Y de hecho ya está un poco dando vueltas a ese tema, ¿no? Todos conocemos la trayectoria del señor Jailili, todos conocemos la coyuntura mediante la cual él termina condenado en una situación, como usted ha mencionado, Patricia, muy difícil para él. Y también sabemos la necesidad que tenemos de que el CIS, en particular, tenga un trabajo profesional, técnico y muy conocedor del Estado, de sus mecanismos para poder garantizar un mejor uso de los recursos del CIS. Es una de las grandes debilidades que hemos encontrado a raíz de esta crisis que tenemos en el sector salud. La contratación, la incorporación del señor Jailili no me corresponde a mí defenderla, creo que es un tema debatible, creo que la persona es una persona muy correcta y muy profesional y creo que nos puede ayudar muchísimo en la gestión técnica. El aspecto político es un aspecto controversial, lo reconozco, y en todo caso tendremos que definir muy bien las prioridades con ello y en todo caso marcar algún grado de diferenciación con aquello que estamos marcando como el no poder retornar al Estado tras una sentencia firme. Más de eso no me corresponde a mí opinar, pero creo que ese es un tema importante para el CIS por la calidad de persona técnica que se está incorporando, pero controversial en el aspecto político. Muy bien. Bueno, pues el tiempo nos gana, ministro. A ver, háganos un relato de en estos 100 días, ¿cuáles han sido 3 o 4 de los aspectos centrales que se ha empeñado en su sector? Hemos hecho mucho en estos 100 días, don Raúl. Como ayer expusimos en Gamarra, en medio de la feria de Formalízate Ahora, que son una de las actividades importantes que hemos hecho. Hemos tenido ferias de formalización laboral y de trabajadores en zonas de comercio informal, en La Libertad, en Gamarra, lo haremos en el Cono Este próximamente. Hemos generado a través de Semanas del Empleo en Lima Norte, Lima Este, en provincias, diversas actividades en donde hemos ofertado más de 12.000 puestos de trabajo. Hemos celebrado un convenio muy importante con el Ministerio de la Mujer para darle apoyo a las mujeres víctimas de procesos de violencia familiar, en donde ya hemos ofertado 1.000 posiciones de trabajo para ellas y también becas de estudios para sus hijos que puedan estar en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, por el tema de empleabilidad estamos avanzando fuertemente. En el tema de el diálogo social, que es otro gran aspecto del Ministerio, queremos fortalecer diversos mecanismos de búsqueda de consensos. Por ejemplo, el Consejo Nacional del Trabajo. Efectivamente, lo hemos reactivado el Consejo Nacional del Trabajo, se ha reactivado el Consejo Nacional también de Seguridad y Salud en el Trabajo, estamos trabajando con los sindicatos, estamos trabajando con los gremios empresariales, vamos a buscar a través de esos mecanismos 3 o 4 líneas de acción muy claras. Primero, fortalecer la negociación colectiva. Tenemos que revisar temas de arbitraje potestativo, tenemos que revisar temas de intermediación del Ministerio de Trabajo para facilitar que la negociación colectiva recobre fuerza, recobre
capacidad de poder ser un solucionador de conflictos laborales antes que estos puedan llegar a ser más críticos. Vamos a trabajar también la facilitación de mucha legislación en torno a la contratación de personal, en torno al trabajo a tiempo parcial, en torno a modalidades de contratación que hoy día existen en la legislación, que tienen que ser simplificadas para que puedan ser mucho más efectivas. Y vamos también a trabajar mucho con los aspectos que tienen que ver ya con el entendimiento de los requerimientos que necesitamos para generar más formalidad en el trabajo. El gran empeño del Ministerio de Trabajo es empleo digno para más peruanos. Yo siempre digo que yo no soy ministro de Trabajo únicamente para el 30% de las personas que tienen un trabajo formal, sino sobre todo para el 70% que no tiene esa característica. Y ese es mi diálogo permanente con los gremios sindicales y con los gremios empresariales para que rompamos paradigmas, para que traigamos a la mesa propuestas distintas de modificaciones en el entorno laboral, que respetando los derechos de los trabajadores y generando valor agregado para las empresas, encontremos mecanismos de ampliar esta frontera de formalidad laboral que el presidente nos ha dejado el reto de duplicar durante los 5 años, pasar de 30% de formalidad a cerca de 60%. Tremendo reto, estamos abocados y en los próximos días iremos dando a conocer algunas primeras medidas en esa línea que creo que van a ayudar a aligerar el mercado laboral, destrabarlo y comenzar a generar una actividad mayor en torno a la capacidad de poder tomar empleo formal en la economía. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, ministro, y que siga el buen trabajo. Muy amable, muchas gracias a todos. Hasta luego. 8:33 de la mañana, vamos a hacer una pausa.